21. 1. El reverendo William Rose, quien había puesto por primera vez los pies en el púlpito de la Iglesia Bautista Unida de Castle Rock en mayo de 1983, era un fanático de primera línea, sin duda alguna. Desafortunadamente también era enérgico. En ocasiones mostraba un ingenio peculiar y cruel, y gozaba de gran popularidad entre su congregación. Su primer sermón como líder de los feligreses bautistas había sido un presagio de los días venideros. El sermón se llamó ¿Por qué los católicos están destinados al infierno? Desde entonces había continuado en esta vena, la cual complacía en extremo a la congregación. Los católicos, les informaba, eran criaturas blasfemas, desorientadas, que no adoraban a Jesús, sino a la mujer que había sido elegido para que fuese su madre. ¿Era de extrañar entonces que fueran también tan propensos a la equivocación en otros puntos? Le explicaba a la congregación que los católicos habían perfeccionado la ciencia de la tortura durante la época de la Inquisición, que los inquisidores habían quemado a los verdaderos fieles en lo que él llamaba la estaca humeante. Hasta fin del siglo XIX, cuanto protestantes heroicos, bautistas mayormente, pusieron fin a esta infamia, que a través de la historia 40 papas diferentes sostuvieron relaciones sexuales. Impias con sus propias madres y hermanas, e incluso con sus hijas ilegítimas. Que el Vaticano se construyó con el oro de los mártires protestantes y las naciones saqueadas por los católicos. Esta clase de boberías ignorantes no era nada nuevo para la Iglesia Católica, la cual durante cientos de años había tolerado herejías similares. Muchos sacerdotes no le habrían concedido mayor importancia, y tal vez incluso se habían burlado con benevolencia de tales afirmaciones. Sin embargo, el padre John Brigham no era afecto a restarle importancia a los hechos. Todo lo contrario, Brigham, un irlandés de mal genio, patizambo, era uno de esos hombres sin sentido del humor que no toleran a los tontos, en especial a los tontos arrogantes del tipo del reverendo Rose. Cuando Brigham se desató desde su propio púlpito, había soportado en silencio durante casi un año el estridente hostigamiento a los católicos por parte de Rose. Su homilía, en la cual no se mordía la lengua, se llamó Los pecados del reverendo Willie. En ella representaba al ministro bautista como un cretino cantante de salmos, que cree que Billy Graham camina sobre el agua y Billy Sunday está sentado a la diestra de Dios, el Padre Todopoderoso. Ese mismo más tarde, el reverendo Rose y 4 de sus diáconos más importantes habían visitado al padre Brigham. Estaban escandalizados e indignados por las calumnias proferidas por el padre Brigham. «¿Todavía tiene el descaro de pedirme que me modere?», dijo el padre Brigham, después de pasarse una mañana entera diciéndoles a sus fieles que yo sirvo a la ramera de Babilonia. En las mejillas normalmente pálidas del reverendo Rose, surgió de inmediato un color rosa que se extendió a la mayor parte de su calva. Él nunca había dicho nada acerca de la ramera de Babilonia, le aclaró el padre Brigham, aunque sí había mencionado varias veces a la ramera de Roma. Y si el padre Brigham se daba por aludido, bueno, tendría sus razones. El padre Brigham había salido a la puerta del frente de la rectoría con los puños cerrados. «Si quiere discutir esto en la calle, amigo», dijo, «pídale a su unidad de la Gestapo que se haga a un lado y discutiremos todo lo que quiera». El reverendo Rose, quien era 8 centímetros más alto que el padre Brigham,
pero tal vez pesaba 10 kilos menos, había retrocedido con un gesto desdeñoso. «No me ensuciaría las manos», aseguró. Uno de los diáconos era Don Hemphill. Era más alto y más pesado que el agresivo sacerdote. «Yo discutiré con usted si quiere», dijo. «Limpiaré la acera con su trasero irlandés, adorador del Papa». Dos de los otros diáconos, quienes sabían que Don era capaz de eso, habían intervenido para contenerlo en el momento crítico. Pero después de eso empezó la bronca en serio. Hasta este octubre, el conflicto había sido sub rosa profundamente. Chistes étnicos y comentarios maliciosos en los grupos de damas y hombres de las dos iglesias. Pullas en el patio de la escuela entre los niños de las dos facciones. Y sobre todo, granadas retóricas lanzadas de púlpito a púlpito los domingos. Ese día de paz en el cual, según enseña la historia, se inicia la mayoría de las guerras, de vez en cuando ocurrían incidentes desagradables. Se arrojaron huevos al salón de la parroquia durante un baile de la Asociación de Jóvenes Bautistas. Y en una ocasión había volado una piedra a través de la ventana de la sala de la rectoría. Pero mayormente había sido una guerra de palabras. Como todas las guerras, había tenido momentos críticos y treguas. Pero cuando las hijas de Isabel anunciaron los planes para la noche de casino, se empezó a crear un enojo cada vez más profundo. Para el momento en que el reverendo Rose recibió la infame tarjeta con estúpida rata bautista como encabezado, probablemente ya era demasiado tarde para evitar una confrontación. La acentuada crudeza del mensaje solo parecía garantizar que cuando se diera el enfrentamiento, este sería sensacional. La leña estaba dispuesta. Lo único que faltaba era que alguien encendiese una cerilla y prendiera fuego a la hoguera. Si alguna persona había subestimado la volatilidad de la situación, esa era el padre Brigham. Sabía que a su contraparte bautista no le agradaría la idea de la noche de casino, pero no entendía lo profundamente que había indignado y ofendido al predicador bautista el concepto del juego propiciado por la iglesia. Ignoraba que el padre de Willy Vapor había sido un jugador compulsivo, quien en muchas ocasiones, cuando lo afectaba la fiebre del juego, había abandonado a la familia, o que el hombre finalmente se había dado un tiro en la habitación trasera de un salón de baile después de una noche de pérdidas con los dados. Y la triste verdad acerca del padre Brigham era la siguiente: si lo hubiese sabido, no habría significado mayor diferencia para él. El reverendo Rose movilizó las fuerzas. Los bautistas empezaron una campaña escribiendo cartas de no a la noche de casino alcalde de Castle Rock. Wanda Hemphill, la esposa de Don, escribió la mayor parte ella misma. Y a las cartas le siguieron los cartelones con dados y el demonio. Betsy Big, presidenta de la noche de casino y gran regente del capítulo local de las hijas de Isabel, organizó el contraataque. Durante las 3 semanas anteriores, el call se había extendido a 16 páginas para incluir el debate resultante, excepto que no era una exposición razonable de puntos de vista diferentes, sino un encuentro a gritos. Se fijaron más cartelones, mismos que se retiraban de inmediato. Nadie prestó atención a un editorial que pedía moderación a ambas partes. Para algunos de los guerrilleros la situación era muy entretenida.
En cierta forma resultaba divertido estar atrapado en la tempestad de un vaso de agua. Pero cuando se acercaba el final, ni Willy Vapor ni el padre Brigham se estaban divirtiendo. «Desprecio a este arrogante pedazo de mierda», estalló Brigham ante un sorprendido Albert Gendron. El día en que Albert le llevó la infame carta que empezaba «Pon atención, beato farsante», que Albert había encontrado pegada en la puerta de su consultorio dental. Imagínense a ese hijo de puta acusando a los buenos bautistas de una cosa semejante. Había bufado el reverendo Rose ante Norman Harper y Don Hemphill, igualmente sorprendidos. Eso había ocurrido el día de Colón, después de una llamada del padre Brigham. Brigham había tratado de leerle al reverendo Rose la carta para el beato farsante. El reverendo Rose, con toda razón en opinión de sus diáconos, se había negado a escucharlo. El tono agudo, casi histérico de la voz de Rose intranquilizó a Norman Harper, un hombre que sobrepasaba a Albert Gendron con 10 kilos por lo menos, y era casi tan alto, pero no expuso su preocupación. «Le diré de qué se trata», manifestó con énfasis. El viejo padre irlandés está un tanto nervioso por la tarjeta que dejaron en la parroquia. En la parroquia, Bill. Eso es todo. Se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Se imagina que será más difícil identificar al culpable si afirma que uno de sus incondicionales recibió una carta llena de la misma clase de inmundicia. Bueno, pues no le funcionará. La voz de Rose era más aguda que nunca. Nadie de mi congregación participaría en esa basura. Nadie. En la última palabra se le quebró la voz. Abría y cerraba las manos convulsivamente. Norman y Don intercambiaron una rápida mirada inquieta. Durante las últimas semanas, habían atravesado en varias ocasiones acerca de esta clase de comportamiento un tanto violento del reverendo Rose, el cual cada vez se repetía con mayor frecuencia. El asunto de la noche de casino estaba destrozando a Bill. Los dos hombres temían que sufriese un colapso nervioso antes de que la situación se resolviera finalmente. «No se irrite», dijo Don en tono tranquilizante. «Nosotros sabemos la verdad, Bill». «Sí», gritó el reverendo Rose, con una mirada líquida y temblorosa, fija en los dos hombres. «Sí, ustedes la saben, ustedes dos, y yo la sé. Pero ¿qué hay acerca del resto de este pueblo, ah? ¿La saben?» Ni Norman ni Don pudieron responderle. «Me gustaría que lo expulsaran del pueblo colgado de una estaca», exclamó William Rose, apretando los puños y sacudiéndolos impotente. «Colgado de una estaca. Pagaría por verlo. Pagaría espléndidamente». El lunes, el padre Brigham había hecho varias llamadas telefónicas, pidiéndoles a los interesados en el actual ambiente de represión religiosa en Castle Rock que se reunieran en la rectoría para una breve junta esa noche. Fueron tantas las personas que atendieron el llamado que la junta tuvo que verificarse en el Salón de los Caballeros de Colón. Brigham empezó hablando de la carta que Albert Gendron había encontrado en su puerta. La carta que supuestamente provenía de los hombres bautistas interesados de Castle Rock. Y después relató la fructuosa conversación telefónica con el reverendo Rose. Cuando informó al grupo reunido que Rose afirmaba que él también había recibido una nota obscena, una nota que pretendía ser de los hombres católicos interesados de Castle Rock, surgió un rumor entre la multitud de incredulidad primero e indignación después.
Ese hombre es un condenado mentiroso, gritó uno de los asistentes desde el fondo del salón. Pareció que el padre Brigham asentía y negaba al mismo tiempo. Tal vez, Sam, pero ese no es el verdadero problema. Está completamente desquiciado. Creo que ese es el problema. Un atento y preocupado silencio respondió a esta exposición, pero de cualquier modo el padre Brigham experimentó una sensación de alivio, casi palpable. Completamente desquiciado. Era la primera vez que había pronunciado esas palabras en voz alta, aunque habían estado dando vueltas en su cabeza desde casi 3 años antes. No quiero que me obstaculice un chiflado religioso, prosiguió el padre Brigham. Nuestra noche de casino es inofensiva e íntegra, no obstante lo que pueda pensar al respecto el reverendo Willie Vapor. Pero dado que sus ataques cada vez son más estridentes y su estabilidad mental disminuye a día, considero que debemos llevar a cabo una encuesta. Los que estén de acuerdo a que se cancele la noche de casino de ceder a la presión en nombre de la cordura, deberán decirlo con toda claridad. La votación a favor de que se siguiera adelante con los planes para la noche de casino fue unánime. El padre Brigham asintió con un movimiento de cabeza, claramente complacido. Luego miró a Betsy Piguet. Mañana en la noche tendrán una sesión para organizar todo lo necesario. ¿No es así, Betsy? Sí, padre.